Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris. Hoy con el tema sumergirse en el océano de las experiencias. Y la palabra experiencia es sinónimo de vivencia. Entonces podemos entender que el estar vivos implica tener experiencias. Las experiencias nos llevan a relacionarnos con el mundo en el que estamos. Tenemos una percepción del mundo que nos rodea, de nuestras relaciones, y así pues lo podemos ir conociendo. También las experiencias nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a conocernos a nosotras. Y la experiencia es un aprendizaje. El que es experimentado, pues es experto en algo, tiene un dominio en aquello en lo que es experimentado. Y las experiencias se pueden dar a ese nivel más externo, en relación con los demás, en relación con lo que nos rodea. Pero seguramente todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias como a un nivel más sutil. Y en un momento nos hemos recluido en nosotros mismos y hemos empezado a crear pensamientos de un posible futuro que quizás puede llegar a suceder o no. Y en nuestra mente empiezan a aparecer pensamientos, ideas, imágenes, quizás por ejemplo de unas vacaciones que estamos planificando. Empezamos a imaginar ese sitio donde vamos a ir, cómo será ese lugar, ese espacio, cómo vamos a disfrutar ahí con las personas que vamos a estar, con las que vamos a compartir esas vacaciones. De alguna manera nos aislamos de la realidad que nos rodea a través de sumergirnos en esos pensamientos, en esas imágenes, y empezamos a experimentar. Empezamos a experimentar una realidad que no está sucediendo en el tiempo presente, está sucediendo a nivel de nuestra mente, en un espacio mental. Esa experiencia pues, de preparar unas vacaciones, de programar unas vacaciones, pues es algo positivo, pero ¿cuántas veces nos hemos sumergido en una posible situación de futuro en negativo? Con pensamientos de qué sucederá cuando llegue este momento, qué me dirá esta persona en esta situación, cómo voy a responder en esta situación, en esta ocasión. Y en ese momento también nos aislamos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Incluso quizás alguien nos puede decir algo y ni siquiera lo escuchamos. Y estamos sumergidos en ese espacio mental, en esos pensamientos, en esas ideas, en esas imágenes. Están creando una realidad en nuestra mente y una experiencia. Y una experiencia tan intensa que puede llegar a afectarnos a nivel físico. Si empezamos a pensar en negativo, en alguna posible futura situación, podemos llegar a tener palpitaciones, a ponernos tensos, incluso a sudar. O sea que una experiencia que estamos creando en nuestra mente con pensamientos, con imágenes, con ideas, puede llegar a afectarnos hasta un nivel físico. También es interesante ver cómo una misma situación, a un nivel
externo, a un nivel real, a un nivel físico. Una misma situación a dos personas les puede afectar de muy diferente manera. La experiencia que dos personas pueden tener de una misma situación puede ser completamente distinta. Por ejemplo, ante una situación de un cambio en nuestra vida, pues quizás hay personas que se entusiasman. Pues qué bien, ¿no? Tendremos ocasión de aprender algo nuevo, de crear nuevas relaciones, de aprender nuevas cosas, de tener nuevas experiencias. Ese cambio para una persona puede ser una buena oportunidad. En cambio, esa misma situación de un cambio en nuestra vida, para otras personas pues puede ser un problema, un obstáculo. ¿Cómo voy a vivir esa situación? ¿Voy a ser capaz de afrontarla? ¿Voy a tener capacidad de estar bien en esa nueva situación, con nuevas relaciones? La misma situación, cómo la experiencia puede ser completamente diferente para una persona y para otra. Y en todos estos ejemplos que estamos comentando, tanto en esas experiencias que creamos a nivel mental como en esa situación real, la mente y los pensamientos están creando un papel muy importante. En los primeros casos es la mente la que está creando nuestra experiencia. Y en el caso de que hay una situación real que hemos de afrontar, que se presenta en nuestra vida, la mente está creando una serie de pensamientos que nos puede hacer llevar a vivir esa situación de una forma positiva o de una forma negativa. Entonces estamos viendo cómo la mente tiene un papel fundamental en las experiencias de nuestra vida. Independientemente de lo que esté sucediendo ahí en nuestra vida, en nuestras relaciones, la mente está teniendo un papel fundamental para luego cómo es esa experiencia que yo tengo en esa situación. Entonces parece importante aprender a manejar nuestra mente, ¿no? Porque si de alguna manera la mente está condicionando nuestras experiencias, tanto a nivel externo como a nivel interno, parece importante aprender a manejar esa herramienta tan poderosa como es nuestra mente y los pensamientos que generamos con nuestra mente. Entonces, bueno, la propuesta que hacemos desde Brahma Kumaris, como ya muchos sabéis, pues es la meditación, como una práctica que nos ayuda a ir aprendiendo a gestionar nuestra mente y los pensamientos, las imágenes que creamos en nuestra mente y que finalmente refuerzan unas experiencias u otras. Lo que pasa es con la meditación, no sé si lleváis mucho tiempo meditando o intentando profundizar en la práctica de la meditación, pero quizás a veces la meditación no nos da los frutos que queremos. Esperamos que la meditación realmente pues, tenga unos resultados en nuestra vida para que cuando viene esa situación, que surgen esos pensamientos que no queremos, pues realmente pues, poderlos cambiar, poderlos transformar, que no nos lleguen a afectar tanto. Pero quizás sentimos que la meditación no nos da esos resultados o esos logros que realmente quisiéramos tener con esa práctica. Entonces tendríamos que ver qué pasa, o quizás no, quizás realmente nos sirve y por eso seguimos practicando y profundizando.
Antes os comentaba, ¿no?, esos ejemplos, cuando nos ponemos a pensar, a imaginar en esa posible situación que puede haber en un futuro, ¿no?, tanto en positivo como en negativo, ¿qué actitud tenemos en esos momentos? Nos aislamos completamente de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en esos momentos lo único que nos importa son esas ideas, esos pensamientos que estamos creando en nuestra mente y que nos van a llevar a una experiencia, en positivo o negativo, dependiendo de los pensamientos que estemos creando. Y ahí empezamos a tener unas pistas de cómo debería ser nuestra meditación cuando nos sentamos a meditar. O sea, de alguna manera, en el momento que nos sentamos a meditar, debería haber como en nosotros ese interés tan intenso como cuando nos creamos esos pensamientos sobre el futuro, de ese viaje que vamos a tener o de esa situación negativa que pensamos que va a venir. O sea, no sé qué interés podemos tener pensando en esa situación negativa, pero la verdad es que hay bastante tendencia, ¿no? Hay como un hábito, ¿no?, a enfocarnos en aspectos negativos, y entonces hay como un interés en estar ahí, en esos pensamientos, creando esas imágenes que nos llevan a esa experiencia. Entonces, cuando nos sentamos a meditar, ¿hasta qué punto somos capaces realmente de crear ese aislamiento de lo que nos está rodeando, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de ir a estar con nosotros mismos, tener esa intención realmente de estar con nosotros, de que nuestra atención esté en los pensamientos que queremos experimentar? Comparar por un momento cómo es esa actitud cuando estamos creando pensamientos sobre el futuro, cómo estamos y cómo es la actitud cuando nos sentamos a meditar. ¿Es la misma actitud como de interés, de retraernos realmente en ese espacio más profundo de conciencia, de enfocarnos en esos pensamientos que queremos experimentar? ¿Es la misma actitud en los dos casos? Es interesante, ¿no?, ver cómo es esa actitud cuando estamos planificando algo que nos interesa o cuando nos sentamos a meditar. Entonces, de alguna manera, a la hora de dedicar ese tiempo a la meditación, tendríamos que generar esa actitud de concentración en nosotros mismos, de enfocarnos en esos pensamientos que queremos experimentar, en esa conciencia en la que queremos profundizar. Y está claro que la mente se va a ir hacia otros lugares, no le interesa tanto como esas vacaciones o esa situación complicada que nos está planteando la mente como un hábito ya. Pero entonces en la meditación el esfuerzo es estar atentos y soltar aquello que viene y que no nos interesa en estos momentos, y irla reconduciendo cada vez, irla reconduciendo hacia ese pensamiento, hacia esa imagen, hacia esa idea que quiero experimentar. Si no, en la meditación nos quedamos en una superficie, ¿no? Meditamos, nos quedamos un poquito más tranquilos, disfrutamos del ambiente, nos gusta la música que hay, nos sentimos un poquito más relajados, el ambiente es agradable, salimos más contentos de la meditación, de lo que hemos entrado, ¿no? Pero no hay una experiencia realmente profunda en la que yo reconozca que en mí pues está una serie de cualidades que surgen de mí, que hay un poder interior, que hay una sabiduría, que hay una fortaleza, ¿no?, que emerge de lo profundo del ser y que está en mí la capacidad de experimentarla cuando yo lo necesite.
siempre que vaya haciendo ese ejercicio de meditación para ir profundizando, ir conectando con esa realidad más profunda, con esa identidad en la que experimento realmente mis cualidades, mi fortaleza interior, mi sabiduría, y llega un punto que reconozco realmente esa es mi identidad, ¿eh? En una experiencia profunda. Y luego cuando yo reconozco que yo soy esas cualidades realmente, pues es como más fácil para mí protegerlas en el día a día, mantenerlas en el día a día. Tengo esa experiencia profunda en la meditación y cuando viene esa situación que me altera, recuerdo. ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy? Soy ese ser que he experimentado, ese ser pacífico, ese ser con fortaleza, ese ser con cualidades. Y en esta situación quiero seguir experimentando eso que realmente soy. Cuando hay esa experiencia profunda, es como que luego en el día a día me es más fácil cuidarla, protegerla, porque he descubierto el verdadero valor del ser y quiero mantener esa experiencia, no solo cuando me siento a meditar, sino también en mis relaciones, en esas situaciones que me ponen a prueba. Y cuando vamos profundizando en esa identidad espiritual, pues podemos sumergirnos en un océano de experiencias mucho más ilimitado, en ese sol espiritual, en esa chispa de energía consciente en Dios. Dios como una chispa de energía espiritual que irradia cualidades, que irradia sabiduría, se convierte como un océano. Ese sol radiante es como un océano de energía espiritual, de amor, de paz, de sabiduría. Entonces, desde esa experiencia de mi identidad espiritual, me puedo sumergir en ese océano ilimitado de experiencias que hacen que mis cualidades sean como más poderosas, más consistentes y las pueda compartir, incluso en esas situaciones tan retantes que nos plantea nuestra vida. Y cuando me permito sumergirme en ese océano de energía espiritual, me permito como entregarme a esa relación como en una especie de danza entre mi energía y la energía de ese ser divino, de ese ser elevado. Ahí siento una especie de magia, siento la magia de que esa energía tiene una sabiduría para ir de alguna manera detonando en el alma, detonando en mí aquellas cualidades, aquellos puntos que el alma necesita fortalecer, necesita activar. Quizás a veces hemos sentido que esas relaciones complicadas en nuestra vida detonan en nosotros aquellos puntos que no queremos que detonen. Esas relaciones complicadas detonan en nosotros pues malestar o ira, es como que nos aprietan un botoncito y disparan reacciones en nosotros que no queremos. En cambio, cuando nos sumergimos en ese océano de energía espiritual, en ese sol, en la energía de ese sol espiritual, lo que sentimos que está detonando en nosotros cualidades que para nosotros eran como insospechadas, que estaban ahí y que precisamente es lo que necesitamos, que en ese momento se fortalezca, se alimente.
Y recuerdo una vez en una meditación, estaba sumergida en esa energía, en ese espacio, y de repente sentí una experiencia, ¿no? Un sentimiento que no podía reconocer fácilmente, no sabía con qué me estaba conectando. Era una experiencia agradable, que me conectaba con una cierta alegría, y me empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Con qué estoy conectando en este momento? Y tuve que estar como preguntándome, ¿es esta cualidad? ¿Es otra? No. O sea, es como un laboratorio de investigación, ¿no? Dentro de nuestro. Y finalmente la respuesta fue valentía. Se ha detonado en ti una experiencia de valentía. Y era lo que necesitaba en ese momento, justamente. Es como que esa energía tan pura, tan elevada, es capaz de despertar en nosotros esas cualidades que realmente necesitamos y de las que ni siquiera somos conscientes de que las necesitamos y que están ahí. Y me gustaría explicaros una experiencia que tuve hace tiempo ya con mi hija, hace ya bastantes años. Ahora, pues más de 10 años, yo creo. Un día me dijo que se tenía que comprar un vestido para una boda, que estaba invitada, que si la podía acompañar un viernes por la tarde, después de salir del trabajo, si la podía acompañar a comprarse ese vestido. Bueno, ya con 20 y algo de años, para comprarse un vestido de boda, era un buen reto, la verdad. Y bueno, pues nada, empezamos por el centro de Barcelona a entrar en tiendas, ¿no? A ver vestidos. Y bueno, yo empecé a notar que en mí se iba disparando, se iba detonando una experiencia, un poquito de malestar, de cansancio, de mal humor. Y pensé, no puede ser estar así. Tú has dicho que sí, a acompañarla y tienes que estar lo mejor posible. Y me vino un pensamiento. Mira, piensa que estás de vacaciones, que estás visitando una ciudad, como en algún momento pues había ido de viaje a visitar una ciudad que no conocía. Ibas viendo pues los edificios del centro de la ciudad, edificios bonitos, paseando, viendo el ambiente que había en la ciudad, ¿no? Pues piensa que estás de vacaciones en una ciudad con tu hija. Y bueno, pues iba manteniendo ese pensamiento. Mi hija, pues yo iba con ella entrando en una tienda, mirando esto, ¿qué te parece? Pues sí, que no. Creo que al final no se compró ninguno. Y ya a última hora, ya cuando acabábamos de mirar vestidos, me dice, mamá, dice, ¿sabes que tengo la sensación de estar de vacaciones? Y digo, sí, pues mira, ¿ves qué bien? Y bueno, no le comenté nada, ¿no? Pero cuando somos capaces de sumergirnos en una experiencia, pues esa experiencia, o sea, yo ahí pude comprobar que realmente no solo me estaba afectando a mí, yo conseguí estar bien, o sea, mantener pues una tranquilidad, una alegría, de alguna manera disfrutar de esos momentos, incluso yendo de compras con mi hija, ¿no? Y bueno, me di cuenta que eso que yo estaba experimentando la estaba afectando a ella también, ¿no? Ella estaba captando de alguna manera un ambiente, una vibración, ¿no? Entonces, reconocer ese poder que tenemos con nuestros pensamientos, con nuestras vibraciones, con nuestros sentimientos. O sea, no solo
nos afecta a nosotros, sino también a aquellos que están cerca nuestro. Bueno, pues entonces vamos a ir a una experiencia a través de la meditación. Y vamos a empezar situándonos cómodamente en el espacio en el que estamos. Estamos sentados, pues apoyamos bien los pies en el suelo. Dejamos la espalda lo más recta posible. Podemos abrir nuestros hombros ligeramente hacia atrás. Podemos mover ligeramente la cabeza si queremos, para soltar un poquito las tensiones que acumulamos en nuestro cuello. Y vamos a intentar sumergir nuestro cuerpo en una experiencia agradable para él. Y para ello, pues podemos buscar una imagen de un lugar en el que nos sintamos cómodos, en el que sintamos que nos podamos relajar. Puede ser un paisaje, por ejemplo, si nos gusta estirarnos en la playa, bajo el sol, o nos gusta ir a la montaña y sentarnos bajo un árbol. Buscamos esa imagen, incluso sentados en un banco, en un parque, en la ciudad. Esa imagen, ese paisaje que sabemos que nos ayuda a relajar nuestro cuerpo. Y nos vamos a ir sumergiendo en esa experiencia, recordando cómo nos sentimos cuando estamos en esa situación, una situación agradable para nosotras, para nosotros. En esa situación, nuestro cuerpo se va sintiendo más cómodo, más tranquilo. Si vienen otros pensamientos, otras imágenes a mi mente, las aparto suavemente. No lucho con mi mente. Dejo pasar esos pensamientos que no necesito. Me voy enfocando en esa experiencia que ya he vivido, que ha sido tan real para mí. Con la que ahora puedo volver a conectar. Con las sensaciones que viví. Con las imágenes. Incluso sonidos que me son agradables y me ayudan. Y quiero estar ahí, en ese ambiente agradable.
Es importante para mí. Y voy aprendiendo a dirigir mi mente, a enfocar mi mente hacia aquello que quiero experimentar. Las imágenes me ayudan. Me voy sumergiendo en esa experiencia. Como cuando leo un libro con mucho interés. Y solo existe aquello que estoy leyendo. No hay nada más. Y ahora vamos a tomar otra imagen. Vamos a visualizar en la pantalla de nuestra mente un águila. Un águila volando en un cielo azul. Muy limpio. Con un sol radiante. Un águila majestuosa. Con poderosas alas. Volando totalmente libre. En ese hermoso cielo azul. Y mi conciencia vuela con ese águila. En ese cielo azul. Tan limpio. Tan brillante. Siento el poder de esas alas. Volando en libertad. Totalmente desapegada
del mundo que se ve muy abajo. Muy lejos en la distancia. Campos, pueblos, todo se ve tan pequeño, tan lejano. Disfruto de ese sentimiento de libertad en mi conciencia. Desapegada totalmente de la actividad del mundo. En un espacio de conciencia, de libertad, de amplitud. El alma libre para volar por encima de cualquier obstáculo, de cualquier situación. Y vamos a tomar otra imagen. En la pantalla de nuestra mente. La imagen de un faro. Un faro firmemente enraizado en la roca. Una imagen sólida,
consistente, poderosa. El faro que se yergue hacia el cielo. Y permanece estable, insacudible, a pesar de que a su alrededor haya agitación, haya movimiento. Me siento firmemente asentada en esa roca firme, estable. Y con mi conciencia hacia lo más elevado, hacia lo divino. Siento estabilidad como ese faro. A pesar de que a mi alrededor puedan haber situaciones complicadas, puedo mantener mi consistencia, mi fortaleza, una conciencia elevada y clara. Luminosa, como ese faro que ilumina a los barcos a su alrededor.
Y en estos momentos voy a recordar mi propia imagen, la chispa de luz divina brillando en el centro de la frente, por detrás de mis ojos. Permito experimentar mi propia luz. Mi propia energía espiritual. Mi cuerpo de luz sutil. Cuanto más consciente soy de esa luz, de esa energía, más poderosa la experimento. Y desde esta experiencia me sumerjo en el océano del amor ilimitado. En el océano del amor espiritual. Me permito experimentar esa energía tan sutil y tan única. Me permito entregarme a esa energía renovadora, transformadora.
permito experimentar mi verdadera identidad. Poco a poco vamos a ir volviendo a la conciencia del lugar donde estamos, del momento presente, aquí y ahora. Om Shanti. Pues reconociendo el poder de nuestra mente, el poder de esos pensamientos, que los pensamientos son como semillas y según en qué tierra plantamos una semilla va a dar un fruto o no. Si tenemos una semilla de un árbol y la plantamos en una tierra muy árida, pues le va a costar mucho crecer a ese árbol. En cambio, si la plantamos en una tierra buena, rica, y lo regamos bien, lo cuidamos, pues esa semilla dará un árbol hermoso, frondoso. Entonces, las semillas de nuestros pensamientos, en qué conciencia las plantamos, según en qué conciencia plantemos esas semillas, pues nos darán un fruto u otro. La conciencia que nosotros mantenemos de nosotros mismos, de los demás, de la realidad, pues eso nos lleva luego a esas experiencias, ¿no? Más o menos agradables, más o menos favorables, más o menos fortalecedoras. Entonces, bueno, quizás algo que nos podemos llevar así como sencillo y práctico cuando nos sentamos a meditar, qué actitud tenemos, ¿no? Como cuando nos sentamos a leer ese libro que nos interesa mucho o a ver esa película que nos interesa mucho, un poquito más dispersos. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué sale, a ver qué sucede. Bueno, pues gracias por estar ahí y por compartir estos momentos. Om Shanti. Hasta otro día.